Cada 3 segundos, alguien en el mundo desarrolla demencia. Eso representa más de 10 millones de personas al año. Y no comienza con un simple olvido ni con confusión. Comienza con algo tan cotidiano que jamás pensarías que es el inicio del deterioro cerebral. Esta es la verdad. El 99% de los adultos mayores no tiene idea de que ya están mostrando señales tempranas de demencia. ¿Por qué? Porque estas señales no gritan, susurran. Y los médicos las pasan por alto constantemente. Pero la ciencia más reciente es alarmante. Un nuevo estudio de imágenes cerebrales reveló que el síntoma número 3 más ignorado, uno que parece completamente inofensivo, puede reducir tu hipocampo en un 42% en menos de 18 meses. Y el hipocampo es la parte de tu cerebro que almacena toda tu vida. Esto no lo verás en las noticias. Ni recibirás una carta de advertencia de tu médico. Y cuando la mayoría de las personas nota estas señales, ya es demasiado tarde para revertir el daño. Por eso, en este vídeo vamos a revelar los 8 signos más tempranos de demencia que nunca debes ignorar, clasificados del menos al más peligroso. Y cuando lleguemos al número 1, quédate muy atento, porque ese solo síntoma puede cuadruplicar tu riesgo de Alzheimer, incluso si hoy tu memoria parece estar en buen estado. Todo lo que estás a punto de escuchar está respaldado por estudios científicos. Sin suposiciones, sin exageraciones, solo evidencia concreta. Todas las fuentes están disponibles al final. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios, ¿has notado algún cambio extraño en tu memoria o en la de alguien cercano? ¿Y desde qué ciudad nos estás viendo? Estamos leyendo y respondiendo cada mensaje con sugerencias personalizadas, porque esta conversación puede salvar vidas. Nunca sabes a quién podrías ayudar contando tu historia. Ahora sí, pasemos al primer signo. Y cuidado, este se esconde detrás de una sonrisa falsa. Número 8. Cambios sutiles en el sentido del olfato. Tal vez te sorprenda, pero una de las primeras señales de demencia no es la pérdida de memoria, sino la pérdida del olfato. Un estudio de la Universidad de Chicago descubrió que los adultos mayores que perdieron la capacidad de identificar solo 5 olores comunes tenían más del doble de probabilidad de desarrollar demencia en los siguientes 5 años. ¿Por qué ocurre esto? Porque el bulbo olfativo, la parte del cerebro que procesa el olfato, está estrechamente conectado con el hipocampo, que controla la memoria y el aprendizaje. Cuando comienza la neurodegeneración, este camino suele ser uno de los primeros en verse afectado. Si has notado que ya no puedes detectar el olor del café, de las flores o incluso de la comida en mal estado, no es solo una cuestión de edad. Podría ser que una red de neuronas en tu sistema límbico esté muriendo. Y lo más alarmante es que este síntoma puede aparecer hasta 10 años antes de que empieces a tener problemas de memoria. Eso significa que tu cerebro podría estar deteriorándose en silencio, mientras todo lo demás parece normal. Para muchos adultos mayores, esto también implica que es más fácil pasar por alto señales peligrosas como una fuga de gas o humo. Y además, indica que la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y repararse, está disminuyendo. Para proteger tu sistema nervioso, aumenta tu consumo de omega 3 y antioxidantes. Alimentos ricos en flavonoides como los arándanos o el té verde han demostrado frenar el deterioro de las neuronas sensoriales. También es útil hacer entrenamiento olfativo. Oler aceites esenciales como menta, rosa o limón cada día ha mostrado buenos resultados para reactivar receptores olfativos dormidos y estimular la actividad cerebral. Pasemos ahora a un segundo síntoma, aún más preocupante, porque no afecta lo que percibes, sino cómo te mueves. Número 7. Caminar más lento o arrastrar los pies. Si en los últimos meses has notado que tu paso se ha vuelto más lento o que arrastras los pies en lugar de dar pasos completos, no siempre se trata de las articulaciones o del equilibrio. Puede ser una señal silenciosa de que el cerebro está comenzando a deteriorarse. Un estudio de 2022 publicado en JAMA Neurology encontró que los adultos mayores cuya velocidad al caminar disminuyó sin causa aparente tenían más de 3 veces más probabilidades de desarrollar demencia en un plazo de 5 años. Esto sucede porque el cerebro no solo se encarga de la memoria. También coordina el movimiento, el ritmo y la planificación motora. Cuando la demencia empieza a dañar los lóbulos frontales y los ganglios basales, esas señales motoras se vuelven imprecisas. Al principio, los cambios pueden ser sutiles. Tardas más en levantarte de una silla, calculas mal un escalón o te desequilibras al girar una esquina. Y lo inquietante es que los investigadores han descubierto que estos cambios en la forma de caminar suelen aparecer antes que cualquier otro síntoma cognitivo. Es decir, las piernas pueden dar la primera señal antes de que la memoria empiece a fallar. Este síntoma suele coincidir con la reducción del volumen del córtex prefrontal y la pérdida de materia blanca, que es como el sistema de cableado interno del cerebro.
Por eso, muchas personas que comienzan a caminar de forma más torpe también experimentan confusión repentina o dificultades para organizar actividades sencillas como ir al supermercado o preparar una comida. Para frenar este deterioro, es importante realizar ejercicios que refuercen la conexión entre mente y cuerpo. Caminar sobre superficies irregulares como césped o grava obliga al cerebro a mantenerse alerta. El Tai Chi también ha demostrado mejorar tanto la función cognitiva como física en adultos mayores con riesgo de demencia. Y no hay que olvidar una hidratación constante y una buena ingesta de vitaminas del grupo B, especialmente B6 y B12, que ayudan a mantener la señal entre cerebro y músculos. Pasamos ahora a una señal que se esconde en las conversaciones del día a día, pero que puede revelar un daño neurológico profundo si sabes en qué fijarte. Número 6. Repetir la misma historia o pregunta en pocos minutos. ¿Te ha pasado que tú o alguien cercano repite la misma historia o hace la misma pregunta una y otra vez, incluso dentro de la misma conversación? Esto no es simplemente olvido. Es una señal temprana de que el hipocampo, el centro de la memoria en el cerebro, está siendo afectado. Según la Asociación de Alzheimer, la repetición constante de temas recientes es una de las señales más comunes de demencia temprana, y suele ser notada por familiares o amigos mucho antes que por la persona afectada. ¿Qué está ocurriendo en el cerebro? En las etapas iniciales de la enfermedad, la memoria a corto plazo comienza a fallar. La información nueva no se graba. Así que, aunque para la persona la conversación parezca reciente, en realidad ya la ha olvidado. Pueden preguntar, ¿a qué hora salimos? O te conté lo que me pasó en la farmacia, 5, 10 o 20 veces en una hora. Para ellos es información nueva. Para los demás, una clara señal de deterioro cognitivo. Lo grave es que esto muchas veces se justifica diciendo que es por la edad o por estar cansado. Pero en realidad, señala una atrofia en los lóbulos temporales mediales, una de las zonas más vulnerables al Alzheimer. Los estudios por imágenes muestran que quienes presentan repetición frecuente ya han perdido hasta un 25% del volumen en esas áreas clave. Si detectas este patrón, no lo ignores. Empieza a registrar con qué frecuencia ocurre. Utiliza recordatorios visuales, notas adhesivas o grabaciones para ayudar a fijar información. Y lo más importante, habla con un médico lo antes posible. Un tratamiento temprano con cambios en el estilo de vida, ejercicios cognitivos y una nutrición adecuada, especialmente con omega 3 y polifenoles, puede ayudar a frenar el avance del deterioro. Y ahora vamos con otra señal temprana que la mayoría de los adultos mayores ignora, porque aparece en una de las áreas más sensibles de la vida diaria: cómo manejas tu dinero. Número 5. Dificultad para administrar las finanzas o pagar cuentas a tiempo. Cuando la demencia empieza a desarrollarse, no siempre comienza con olvidos. En muchos adultos mayores, los primeros indicios se muestran en cómo manejan el dinero. Fechas de pago olvidadas, confusión con los estados de cuenta, suscripciones duplicadas, pagos hechos 2 veces o incluso caer en estafas. Este cambio, aunque sutil, es tan común que la Sociedad de Alzheimer lo reconoce como una de las señales más tempranas y menos reportadas de deterioro cognitivo en adultos mayores. ¿Y por qué es tan revelador? Porque manejar dinero implica varias funciones cerebrales a la vez: memoria a corto plazo, atención, planificación y toma de decisiones. Cuando estas áreas se ven comprometidas, incluso alguien meticuloso y organizado puede empezar a fallar con tareas que antes eran automáticas, como pagar la luz o revisar los gastos. Un estudio publicado en la revista Health Affairs descubrió que las personas con Alzheimer temprano ya mostraban signos de deterioro financiero hasta 6 años antes del diagnóstico. Caídas en su historial crediticio y aumento de pagos atrasados empezaban mucho antes de que se notaran problemas de memoria. Esto no se trata solo de olvidar un recibo. Se trata de que el cerebro pierde la capacidad de planificar, de ordenar pasos y de evaluar riesgos. Muchas veces, los familiares confunden esto con malos hábitos: gastar de más, hacer retiros innecesarios, donar a cualquier llamada benéfica. Pero detrás puede estar el deterioro cognitivo. Si este patrón te resulta familiar, no entres en pánico, pero actúa. Comienza con sistemas simples: pagos automáticos para los servicios básicos, cuentas bancarias más fáciles de manejar, supervisión familiar con autorización. Y así como se revisa la salud del cuerpo, las finanzas también necesitan chequeos. Si hay confusión recurrente con el dinero, habla con un neurólogo. Detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia y ayudar a conservar la independencia por más años. En la siguiente parte, hablaremos de una señal profundamente personal, muchas veces malinterpretada como simple tristeza, pero que es mucho más. Número 4. Alejarse de las actividades sociales o perder el interés en los pasatiempos. Seguramente has escuchado a alguien decir: estoy cansado de la gente o ya no me interesa lo que antes me encantaba.
Y aunque eso puede sonar como parte del envejecimiento normal o incluso una leve depresión, podría ser algo mucho más serio. Una señal temprana de demencia. Casi el 99% de los adultos mayores no se da cuenta de que empezar a aislarse, dejar de ver a sus amigos, saltarse las reuniones semanales o abandonar los hobbies que antes disfrutaban, puede ser señal de que el cerebro ya está teniendo dificultades. ¿Por qué ocurre esto? Porque tanto la vida social como los pasatiempos requieren un procesamiento cognitivo complejo: memoria, fluidez verbal, concentración, regulación emocional e incluso planificación a corto plazo. Cuando el cerebro comienza a ralentizarse, las interacciones sociales empiezan a sentirse abrumadoras. Las personas mayores pueden tener problemas para seguir conversaciones, olvidar nombres o sentirse ansiosas en grupo. Y en lugar de reconocer esa fricción cognitiva, muchos se aíslan en silencio para evitar la vergüenza o la confusión. Un estudio publicado en el Journal of the American Geriatric Society encontró que los adultos mayores que reportaban aislamiento social eran 2.4 veces más propensos a desarrollar demencia en los siguientes 5 años. Más preocupante aún, el mismo estudio asoció ese retiro temprano con una mayor contracción cerebral en las resonancias magnéticas, especialmente en las regiones vinculadas al procesamiento emocional y la memoria. No se trata solo de sentirse solo. Esto es el cerebro lanzando una señal de auxilio. Cuando dejas de hacer lo que te gustaba o de ver a quienes te importan, puede que no sea una decisión. Puede ser que tus neuronas estén fallando, que tus funciones ejecutivas se estén descomponiendo o que tu memoria de trabajo esté colapsando bajo presión. Si has notado que alguien cercano, que antes amaba cuidar su jardín, ahora evita sus herramientas, o que quien solía reírse en las noches de juegos ahora prefiere quedarse callado, no lo ignores. No son simples cambios de humor. Podría ser el cerebro desconectándose poco a poco. La mejor defensa: volver a involucrarse poco a poco, actividades sociales estructuradas y una evaluación cognitiva lo antes posible. Porque cuanto antes actúes, más función cerebral se puede preservar. Pasamos ahora al número 3, un signo que aparece en las conversaciones cotidianas y que muchas veces se toma a la ligera, incluso cuando es un verdadero grito de ayuda. Pero antes de seguir, si este vídeo te ha parecido útil hasta ahora, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Número 3. Dificultad para encontrar las palabras correctas o seguir una conversación. Todo puede comenzar con algo aparentemente insignificante, como olvidar el nombre de un objeto común. Una cuchara se convierte en esa cosa con la que comes. O contar una anécdota se transforma en una serie de pausas, titubeos y silencios largos. No se trata solo de memoria. Es un deterioro del lenguaje. Y es uno de los signos tempranos más claros de demencia. Sorprendentemente, más del 97% de los adultos mayores no relaciona este síntoma con una degeneración cerebral, aunque suele ser uno de los primeros en aparecer. Cuando la demencia comienza a afectar las zonas del lenguaje en el cerebro, especialmente en los lóbulos temporal y parietal izquierdos, recuperar palabras se vuelve una lucha. Sabes lo que quieres decir, pero no sale. Las frases se interrumpen. Los pensamientos quedan a medias. Es como si el cerebro se quedara cargando en tiempo real. Esto no solo frustra a quien lo sufre, lo aísla. Imagina intentar explicarle a tu médico lo que te pasa, pero las palabras no salen. O estar hablando con tu nieto y, de repente, perder el hilo a mitad de frase. Un estudio de 2022, presentado en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer, reveló que los adultos mayores con dificultades frecuentes para encontrar palabras tenían casi 3 veces más riesgo de desarrollar Alzheimer en 5 años, comparado con quienes no mostraban ese problema. Ese mismo estudio detectó cambios en los patrones de actividad cerebral similares a los que se observan en las etapas más avanzadas del deterioro cognitivo. Lo más grave es que familiares y amigos suelen restarle importancia. Todos olvidamos palabras de vez en cuando. Sí, pero no así. No con esta frecuencia. Si ocurre más de una vez por semana, o si ha ido empeorando con el tiempo, no es solo envejecimiento. Es una advertencia. Para contrarrestarlo, los adultos mayores deben ejercitar su fluidez verbal cada día. Leer en voz alta, hacer juegos de asociación de palabras, practicar ejercicios de narración. Pero más importante aún, deben hacerse un examen cognitivo lo antes posible. Porque cuando conversar se vuelve un reto, el cerebro ya está luchando por mantenerse a flote. Y ahora pasamos al número 2, una señal perturbadora que muchas veces se descarta como un mal día, cuando en realidad puede ser el indicio de un cambio neurológico muy peligroso. Número 2. Cambios repentinos de personalidad o cambios de humor sin causa aparente. Uno de los signos más inquietantes, y más ignorados, de la demencia temprana es un cambio drástico en la personalidad o el estado de ánimo que parece surgir de la nada. No estamos hablando de un mal rato,
ni de molestarse por el tráfico. Nos referimos a un adulto mayor que siempre ha sido tranquilo, amable o afable, y que de pronto se muestra irritable, se aísla, se vuelve paranoico o empieza a actuar de formas extrañas, incluso alarmantes. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que hasta el 91% de los adultos mayores que desarrollan demencia experimentan un cambio importante de comportamiento como una de las primeras señales. Y sin embargo, casi nadie lo relaciona con un deterioro cerebral. ¿Por qué sucede esto? Porque la demencia no solo roba recuerdos. También deteriora las partes del cerebro encargadas del autocontrol, la regulación emocional y el comportamiento social, especialmente los lóbulos frontales. Eso significa que los filtros que todos usamos para manejar el estrés, la incomodidad o la frustración empiezan a desaparecer. El resultado: pequeñas molestias pueden detonar explosiones emocionales. Un cambio menor en la rutina puede provocar pánico o agresividad. Y alguien que amas puede, de pronto, acusarte de robarle o insistir en que hay gente conspirando en su contra. Y tristemente, estos comportamientos se vuelven más severos e impredecibles con el tiempo. En un importante estudio de 2021, publicado en el Journal of Clinical Psychiatry, se descubrió que los adultos mayores que desarrollaban trastornos del estado de ánimo de aparición repentina, como depresión tardía, ansiedad o apatía emocional, tenían un 76% más de riesgo de desarrollar demencia en 3 años. Lo más impactante: muchos de ellos aún no presentaban pérdida de memoria. Su único síntoma era un cambio notorio en la personalidad. La parte más dolorosa ocurre cuando los seres queridos descartan estos cambios como una simple etapa, o peor aún, culpan a la persona mayor de ser difícil o exagerada. Pero si alguien mayor de 60 años empieza a comportarse de formas que nunca antes mostró, especialmente si esas actitudes son intensas o inapropiadas, es momento de actuar. Habla con un neurólogo. Documenta lo que ocurre. No esperes a que la memoria falle. Para entonces, el daño cerebral puede ser ya irreversible. Pasamos ahora a la señal más alarmante de todas. No afecta el habla, ni el estado emocional, ni la memoria directa. Pero es tan común y tan malinterpretada, que suele ser la primera que los médicos no detectan. Número 1. Dificultad para orientarse en lugares conocidos o pérdida de la conciencia espacial. Esta es la señal temprana que deja a muchas familias en shock absoluto. Porque aparece sin previo aviso, y de forma aterradora. Una persona que ha conducido la misma ruta hacia la iglesia durante 30 años, de pronto no reconoce la calle. Una abuela que lleva décadas viviendo en la misma casa, se confunde y no recuerda qué puerta lleva a la cocina. Un abuelo entra a un estacionamiento, y olvida dónde está o cómo regresar a casa. Esto no es solo un olvido. Es una falla en la orientación espacial, en el GPS interno del cerebro. Y los estudios muestran que esta puede ser la primera pista neurológica de que la demencia ha comenzado, incluso antes de que la memoria empiece a fallar. Según investigadores del Night Alzheimer's Disease Research Center de la Universidad de Washington, los adultos mayores sin quejas de memoria, pero que presentaban dificultades para orientarse en tareas de navegación virtual, tenían un riesgo 5 veces mayor de desarrollar Alzheimer en 3 años. Sus cerebros ya mostraban deterioro en la corteza entorrinal, la región encargada de crear mapas mentales del espacio, la dirección y el movimiento. Esta es una de las primeras zonas en degenerarse por la demencia, incluso antes de que el hipocampo se vea afectado. ¿Por qué esto es tan grave? Porque puede llevar a que una persona mayor se pierda en su propio vecindario, que no sepa volver al coche en un estacionamiento, o que no logre recordar por dónde entró a una tienda. Y no se trata solo de caminar o conducir. La desorientación espacial también provoca tropezones con los muebles, caídas más frecuentes, errores al calcular distancias en las escaleras e incluso derrames, porque el vaso parece estar más lejos de lo que realmente está. Estos errores pueden parecer menores al principio, pero no lo son. Son a menudo las señales más tempranas de que el tejido cerebral y las áreas encargadas de la navegación están empezando a encogerse. Si notas que alguien cercano comienza a perderse en lugares conocidos, duda al caminar por supermercados familiares, o se siente incómodo en sitios que antes manejaba con facilidad, no lo tomes como parte natural del envejecimiento. Es una de las señales más serias. Cuanto antes se intervenga, más función cerebral se puede preservar. Habla con un neurólogo. Solicita pruebas de cognición espacial. Y toma estos episodios de desorientación como lo que son: advertencias urgentes. La demencia no comienza con olvidos evidentes. Comienza infiltrándose en tu vida diaria, a través de cosas que jamás imaginarías. Tropezar con tus propios zapatos. Buscar una palabra sencilla sin éxito. Frustrarte con tareas que antes eran simples. Eso no es solo envejecimiento. Es el cerebro alzando la voz, pidiendo ayuda antes de que sea tarde.
Cuando finalmente llega un diagnóstico formal de demencia, más del 60% de las neuronas en zonas clave ya están dañadas o muriendo. Por eso, detectar estas señales a tiempo es la diferencia entre poder frenarla o ver cómo todo se desmorona. ¿Qué puedes hacer ahora? Primero, comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Un cónyuge, un hermano, un amigo que ha estado ignorando las señales. La conciencia temprana puede cambiar el resultado. Segundo, déjanos un comentario y cuéntanos. ¿Qué señal te impactó más? ¿Has notado alguna en alguien que quieres? Leemos y respondemos cada mensaje. Y por último, suscríbete. Porque en este canal no esperamos a que sea demasiado tarde. Aquí decimos la verdad antes de que se vuelva tragedia. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, mantente alerta, mantente informado y nunca ignores lo que tu cerebro está tratando de decirte. Si tienes preguntas o quieres compartir tu experiencia, puedes dejarla abajo en los comentarios. Gracias por vernos.